Buen día, mi nombre es Karen Judith Martínez Torres, soy licenciada en nutrición y actualmente estoy estudiando la maestría en educación. El día de hoy voy a realizar este video para hablarles sobre la educación virtual en el siglo XXI. Esta es una transformación metodológica que redefine el proceso de enseñanza-aprendizaje ante los desafíos de la globalización y los avances tecnológicos. A medida que va avanzando la tecnología, la educación pues también ha tenido que ir modificándose o que ir adaptándose para poder tener un mayor alcance. Nos basamos en un documento elaborado por Abacuc Hernández Ortiz, que es tutor virtual en la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, primero tenemos un desafío generacional. Juan Ignacio Pozo nos dice que en las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces son, por así decirlo, tres generaciones muy distintas en algunos casos y pues esto hay que irlo modificando o unificando para poder tener una mejor educación. Existen los nativos digitales, que son las nuevas generaciones que manejan expertamente las tecnologías y confían en sus posibilidades, porque pues han crecido, por así decirlo, con estos cambios. Y tenemos los migrantes digitales, que son los adultos que aún no entienden los códigos de los nuevos medios y se resisten al cambio. Esto es lo difícil, por así decirlo, las personas o los maestros que no quieren cambiar, ¿sí? Es importante pues irnos adaptando a las nuevas formas o las nuevas tecnologías. Muy bien, la evolución de la educación a distancia. Tenemos aquí varias generaciones, por así decirlo. La primera es de 1830 a 1960, cuando se enseñaba por correspondencia, con papel impreso, radio y televisión, o cursos de oficios básicos. Podríamos decir que aquí fue donde inició esta cuestión de la educación a distancia. Luego tenemos una segunda generación que inició una enseñanza multimedia, audiocassettes, videocassettes y teléfono completan el texto impreso. Luego la tercera generación de 1850 a 1995. Aquí ya hay una enseñanza telemática, videoconferencias, computadoras y softwares especializados. Después, en la cuarta generación, que es de 1995 al 2005, empieza ya una enseñanza virtual, un feedback, foros, chats, blogs y correo electrónico. Y la quinta generación, que es del 2005 al presente, pues ya hay un learning, U-Learning, un aprendizaje móvil y ubicuo con sistemas inteligentes. Entonces, en la actualidad ya tenemos una infinidad de opciones, ¿verdad? O de métodos de aprendizaje de manera virtual y a distancia. Tenemos diferentes modelos pedagógicos actuales. Está el Craft Learning, que es un modelo artesanal centrado en actividades instruccionales, tradicionales, extendidas por videoconferencias. El Blend Learning, que combina educación presencial con educación en línea, incorporando nuevas tecnologías. El M-Learning, que es un aprendizaje electrónico móvil que permite estudiar desde cualquier dispositivo. Y el U-Learning, que es un aprendizaje ubicuo utilizando cualquier tecnología disponible en el entorno. Entonces ya hay diferentes estrategias o diferentes métodos de aprendizaje que se pueden adaptar pues a la mayoría, por así decirlo, de los estudiantes o de las personas que quisieran cursar algún tipo de estudio, pero pues sigue como esa barrera o esa limitante que en la actualidad, aunque ya vivimos, por así decirlo, en un mundo globalizado e inundado de tecnología, pues todavía hay muchas personas que por cuestiones económicas no tienen acceso a algún dispositivo móvil o con acceso a Internet, que esto limita un poco su aprendizaje. ¿Cuál es el perfil del tutor virtual? Dice que la modalidad virtual requiere competencias específicas que van más allá de la enseñanza tradicional.
Primero, debe haber un aprendizaje colaborativo, generar espacios de interacción y trabajo conjunto entre estudiantes, un análisis de información, métodos para seleccionar y evaluar información relevante y confiable. Esto es muy importante, o sea, hay que pues tener la información que realmente sea necesaria y la información confiable, porque pues en la actualidad sí hay mucha información en internet o en redes sociales, pero pues lamentablemente mucha de esta información a veces no es confiable, no es correcta y hay una desinformación. También debe haber un dominio tecnológico, un conocimiento y manejo experto de nuevas tecnologías educativas y ambientes autónomos, una creación de espacios para el aprendizaje independiente y colaborativo. Siento yo que a raíz de la pandemia, pues la mayoría de los maestros tuvieron que emigrar a este tipo de enseñanza-aprendizaje, de una enseñanza virtual que considero, y en mi caso, pues sí fue un reto para la mayoría de los docentes que trabajan en mi plantel. Yo soy actualmente maestra de biología en una secundaria y pues fue un cambio muy drástico, por así decirlo, de un día para otro, vamos a llamarlo así, que se cerraron las escuelas y que tuvimos que buscar medios virtuales para seguir en contacto con nuestros alumnos. Entonces tuvimos que eh, cubrir estos cuatro puntos en un corto tiempo para asegurarnos que los alumnos pudieran continuar con su educación y poder pues finalizar el ciclo en ese momento, ¿verdad? Y después iniciar, ¿verdad? Y terminar un ciclo completamente en línea. Tenemos una estructura organizacional, está pues el coordinador, el que supervisa y asesora, está el asesor, pues que atiende, ¿verdad?, a los tutores y luego está el tutor que va a atender a los alumnos. Aquí es muy importante que haya un soporte tanto administrativo como técnico. El soporte administrativo va a elaborar listas y convocatorias, a gestionar archivos y directorios, a aperturar los cursos, a administrar la biblioteca y el soporte técnico pues va a corregir las fallas de la plataforma, a resolver las dudas técnicas, a orientar sobre el uso de herramientas y el mantenimiento del sistema. Muy bien, tenemos algunos pioneros en México. Dice que México es de los países pioneros de educación a distancia en América Latina. En 1947, el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio inicia programas de perfeccionamiento docente. En 1968, empieza la creación de los centros de educación básica de adultos. En 1971 nace la telesecundaria y el Centro de Estudios de Medios Avanzados. En 1972, la UNAM establece el sistema de universidad abierta y en 1991 se establece la Comisión Interinstitucional de Educación Abierta y a Distancia. Entonces, pues México ha implementado diferentes métodos de educación a distancia buscando, ¿verdad?, que la educación llegue a mayor alcance. En el panorama internacional tenemos que Estados Unidos en 1883 establece la Universidad de Ítaca en 1930 al 39. Las universidades ofrecían enseñanza por correspondencia. Luego en Europa tenemos el Isaac Pitman en Inglaterra en 1840. En 1972 está la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. En Asia, en 1882, Japón inventa método por correspondencia y para 1986 está la ASEAN Association of Open Universities y en Sudamérica en 1947 está la Escuela Radiofónica en Colombia y en 1977 la UDEN en Costa Rica. Entonces ya esto pues es algo global, ¿verdad? Que en muchas partes del mundo se implementa desde ya hace siglos atrás. Desafíos actuales. Lo primero es la gestión del tiempo. Una educación virtual, pues depende mucho de cómo el alumno se establezca sus tiempos. Hay una planificación y autodisciplina que representan retos culturales en México por la permisividad en estos aspectos. Los distractores digitales, a veces nos metemos
para estudiar y terminamos en Facebook, terminamos en otra plataforma que nos quita el tiempo. La formación de tutores, no existen instituciones especializadas, los tutores adaptan métodos presenciales inadecuadamente y el autoaprendizaje. Desarrolla autonomía estudiantil, sigue siendo uno de los retos más complicados de superar. Estamos acostumbrados a una educación presencial. Cuando cambiamos a educación a distancia, pues tenemos dificultades. Hacia el futuro, dice que la educación virtual no es simplemente trasladar métodos presenciales a la red, sino una reconstrucción metodológica completa. Los tutores deben prepararse conscientemente para esta nueva modalidad educativa. Yo como maestro tengo que modificar mis formas de enseñanza, por así decirlo, para poder estar al nivel de esta nueva educación. Nuevas metodologías. La modalidad de distancia existe enfoques metodológicos y conceptuales diferentes. No puedo hacer lo mismo que yo hago en un aula presencial en un aula virtual. Proceso de transición. México enfrenta un largo camino hacia la consolidación de la educación virtual. La educación virtual representa una evolución natural de la educación presencial, potenciada por los avances tecnológicos, pero fundamentada en la experiencia pedagógica acumulada. Como conclusión, pues la educación a distancia integra elementos de educación presencial para exigir una reconstrucción tanto de tutores como de estudiantes. Los tutores virtuales deben prepararse específicamente para esta modalidad, superando la improvisación y los métodos tradicionales. Los estudiantes enfrentan retos como la planificación, autodisciplina y el manejo de distractores en línea. Y en México, la transición hacia esta modalidad aún es larga debido a la falta de instituciones formadoras de tutores y la adaptación cultural a las exigencias del autoaprendizaje y la educación virtual. Entonces, aún falta mucho más para perfeccionar este tipo de aprendizajes, pero considero que ya hay un muy buen avance. Muchas gracias por su atención. Sería todo de mi parte.